Dice así: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, porque el Espíritu, por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta, con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros. Si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento, para que con el espíritu, pero cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos. ¿No dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos
es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís cada uno de vosotros teniendo salmo? ¿Tiene doctrina? ¿Tiene lengua? ¿Tiene revelación? ¿Tiene interpretación? Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle él primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, haciendo cola, haciendo línea, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoro que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con un orden. ¿Alguien dice palabra del Señor ahí? ¿Qué vemos ahí? Hermanos queridos, ¿qué vieron? ¿Qué escucharon? ¿Qué entendieron? ¿Qué pensaron? ¿Qué se les vino a la mente? ¿Qué les apareció ahí? ¿Qué les pareció ese capítulo con mucha información, mucha doctrina, mucha enseñanza? Como aquí donde dice que ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo vosotros ha llegado? Ajá. ¿Pregunta o comentario? Ahí está refiriéndose a que a todos Dios les puede hablar. A todos. Dios me puede hablar a mí y Dios le puede hablar a usted. Por eso dice, pueden tener toda la confianza las esposas de platicar con sus esposos en casa, porque a él también le puede hablar el Señor, o a ella también le puede hablar el Señor. ¿Y por qué ellas no podían hablar en la congregación? Por la cultura, la cultura. ¡Qué silencio! Como aquí dice, en la ley está escrito en otras lenguas, Ajá. y con otros labios. ¿A Sí. qué se refería? Una profecía, diciendo que en otras lenguas el Señor le iba a hablar al pueblo de Israel, pero no iban a entenderle. En el Antiguo Testamento no hay una registración clara o concisa de que hubieron alguien que habló en lenguas espirituales o angelicales. No hay un registro claro. Entonces todo esto empezó desde el Pentecostés. ¿Algún otro más? ¿O vamos? Esta pregunta quiero saber, dice, ¿por qué si bendices solo con el Espíritu el que ocupa lugar de simple gente, ¿cómo dirá el amén? Vamos a llegar ahí, pero algo práctico ahorita es de que
Digamos, si usted no me entiende nada y yo estoy hablando en otro idioma y cuando yo termine de orar, usted no se ha dado cuenta cuando yo terminé, entonces ¿cómo va a decir amén a lo que yo digo? ¿Cómo sí tiene razón? O sí, cierto. Porque es digamos, un simple oyente, dice el apóstol Pablo aquí, pero podemos decir un creyente o un oyente normal. Entonces él no va a entender cuando diga ok, amén, pero cuando alguien se da cuenta que ya terminó o entendió lo que está diciendo, es amén, yo lo confirmo, amén, así es. ¿Estamos? Vamos entonces al primer, amén, amén, ahora sí, amén. Vamos entonces a estudiar el capítulo, empezando el versículo 1, vamos a leerlo otra vez. Dice, seguid el amor. ¿Alguien alcanza a leer? ¿Quiere leer alguien? ¿O leo de aquí? Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Que profeticéis, bien, póngale el acento español. Que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla con los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Hermanos, si algo ustedes van a aprender de todo este capítulo es que hay un solo propósito de todos los dones y ministerios, es para edificar a la iglesia. Si lo que yo estoy haciendo, ya sea cualquier cosa, no está edificando a la congregación, a los hermanos, al pueblo del Señor, si no estoy edificando, dejo de hacerlo. Ya no sirve, no tiene validez. Todo lo que se hace tiene que edificar a la iglesia. Ese es el propósito del apóstol Pablo. Todo tiene un solo objetivo, que es edificar al pueblo del Señor, edificar a la iglesia. Entonces, dice el primer versículo, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Entonces, el primer versículo es pieza clave. Alguien decía de que lo que se necesita en la vida o en el pueblo cristiano es el amor. Entonces, es decir, la meta en la vida cristiana es el amor. La meta de nosotros es alcanzar el amor. No tenemos otra meta más grande como cristianos, es alcanzar el amor, porque es difícil. Alguien decía que el amor cuando pega duele. El amor es complicado porque nosotros somos seres humanos que siempre buscamos lo nuestro, somos muy egoístas, no tenemos un amor sincero. Entonces la pieza clave o la meta, el apóstol Pablo dice, sigan el amor, es decir, el apóstol Pablo, ustedes como creyentes, como nuevo pueblo del Señor en sus vidas cristianas, tienen una meta y tienen que caminar allá, sigan el amor, desde ahí, no se preocupen por los demás, no se preocupen por hacer esto y el otro. El mayor objetivo del cristiano es alcanzar el amor que más pueda, para amar a Dios y para amar al prójimo. Ese va a ser, y Cristo lo dijo, es el mayor mandamiento. ¿Cuál es el mayor mandamiento de toda la ley y los profetas? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y el segundo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. De ahí se acabó todo. Entonces, por eso el apóstol Pablo, y la meta de ustedes cristianos es amarse unos a otros y amar a Dios. Vea lo que dice el Evangelio de Juan 13:35, dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cómo la iglesia, cómo los que no son creyentes saben que nosotros somos seguidores de Cristo, somos discípulos de Cristo? ¿Cómo vas a ver? Cuando Meche me ame a mí y cuando yo ame a Meche. ¿Cómo la iglesia, cómo los de afuera van a saber de que somos seguidores de Cristo?
no porque yo predique, no porque yo haga todas estas obras, sino porque los amo o porque ustedes me aman y lo demuestro en todas mis acciones. Entonces el apóstol Pablo dice, la meta es el amor. Y de ahí ven 2 puntos, ven punto y aparte ahí. Seguir el amor la meta y después separación y procurar los dones espirituales. Ya después de que nos amamos, entonces ya buscamos servir al Señor con los dones espirituales. Después del apóstol Pablo, y después procuren los dones espirituales. Pero sobre todo, dice, entonces el primer mandamiento es el amor, el segundo es los dones espirituales. Después, entre los dones espirituales, busquen el que más conviene, que es el de profetizar. Es decir, objetivo número 1 que tenemos que hacer, buscar el amor. Número 2, buscar cualquiera de los dones. Y entre los dones hay otro objetivo que es profetizar. ¿Por qué profetizar? Porque profetizar tiene un propósito y yo uso siempre profeta o profetizar, uso como predicación. Va a ser también algo equivalente. Entonces, el propósito de los dones es entonces la edificación a la iglesia. Entonces vea lo que dice el versículo 3, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. 3 cosas: edificación, exhortación y consolación. Eso es lo que es la función de todos los dones, pero más el de profetizar. Entonces, eso es lo que dice el apóstol Pablo aquí, que busquemos todos los dones. El problema con la iglesia de Corintios es de que ellos llegaron a un punto donde ellos pensaban que los dones más notables eran los más importantes. El hablar en lenguas era el más importante. Entonces llegaron a un punto la iglesia en Corintios donde ellos creían que el que hablaba en lenguas era el que era más espiritual, era el más creyente, o era el que estaba más cerca de Dios. Y el apóstol Pablo dice que no, es el profetizar. ¿Por qué? Porque los dones tienen un solo propósito: edificar a la iglesia. Entonces, edificación, exhortación y consolación. Vamos a avanzar al capítulo 4. Dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica la iglesia. Podemos ir y dale el apóstol Pablo y dale con edificar la iglesia. Y el regaño para los corintios, la iglesia de Corintios era: ustedes están exaltando a ustedes mismos, ustedes están luciéndose, haciendo milagros para que me vean, como los predicadores que hacen, apantallan milagros en las redes sociales y la verdad no son ciertos algunos. Entonces, ustedes son los que están vanagloriándose y no están cumpliendo el propósito que es edificar la iglesia. Entonces el apóstol Pablo, dale con eso. El que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. Y aquí el apóstol Pablo sí hace una diferencia, aunque no sé si lo hizo porque estaba enojado con la iglesia de Corintio o quería darles, pero en el capítulo 2 el apóstol Pablo dice: todos los dones son iguales, no hay uno más alto ni otro más bajo. ¿Se acuerdan? Que dice que nosotros somos como el cuerpo de Cristo. Unos son manos, otros son pies, otro es ojo, otro es nariz, otro es todos. Entonces, pero aquí al parecer él como que quiere bajarlos de las nubes a ellos, decirle: está bien, pero esto es más importante, que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, por otro lado, tampoco es malo o pecado no ignorar los que hablan en lenguas. Alguien la vez pasada decía: alguien estaba hablando en lengua y me dio mucho miedo. Bueno, tal vez no tenía un conocimiento espiritual, porque esto es bíblico también. Entonces tampoco vamos a ignorar cuando con una persona habla en lenguas,
Porque también es un don, también es algo importante, entonces no se va a ignorar. Pero se va a edificar solo él mismo, como dice al principio. ¿Qué dice al principio? El que habla en lenguas extrañas, ¿a quién se edifica? A sí mismo. Es decir, cuando yo estoy orando en lenguas angelicales, estoy clamando y tendido en toda mi oración, el que se está edificando soy yo espiritualmente. Yo me estoy edificando, yo me estoy llenando, y qué bueno. Por eso el apóstol Pablo dice, si ustedes se están edificando, gloria a Dios. El problema es que no todos reciben el don de lenguas, solo algunos. Si todos en la iglesia pudieran recibir el don de lenguas, sí está bien, porque yo no necesito edificarlos a ustedes, porque ustedes mismos se están edificando. Pero como no todos reciben el don de lenguas, entonces por eso es necesario que se usen los otros dones, o al menos de quien habla en lenguas nos diga qué es lo que está diciendo, o qué es lo que el Espíritu Santo quiere decir. Por otro lado, no siempre que se habla en lengua es una palabra para la iglesia. Mucha gente habla en lenguas y se está edificando él mismo. Entonces no siempre hay palabra, pero cuando hay palabra, entonces edifica la iglesia. Entonces, el don de lengua es para edificación personal. Y para que eso se convierta en ya edificación de la iglesia, tiene que alguien que la interprete, ya sea él mismo o otro que la interprete. Entonces, es bueno hablar en lengua, es buenísimo. Si todos hablaran en lengua, yo ya no tengo casi necesidad de venir a predicarles aquí. Pero como hay muchos que no hablan, entonces todavía tengo necesidad de venir a predicarles aquí. El don de profecía edifica más a la iglesia que todos los otros dones. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice? Edifica, exhorta y consuela. ¿Y qué es lo que necesita el ser humano? Ser edificado en cualquier área de su vida, ser exhortado y ser consolado. 3 áreas muy importantes. Todo el propósito es que la iglesia reciba edificación. Otra vuelta aquí, dale y dale. El apóstol Pablo casi en cada versículo va edificando. Allá dijo en todos los versículos, aquí en el 4 empieza edificación de la iglesia. En el 5, no dice en el 5, sí, al final dice, para que la iglesia reciba edificación. Casi en cada versículo el apóstol Pablo va metiendo. Hay un solo propósito: edificar la iglesia. La santa iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo. ¿Preguntas o comentarios hasta aquí? Si no, avanzamos al 6. ¿Estamos bien? El 6 dice, ahora pues, hermanos. ¿Alguien quiere leer? ¿Alguien alcanza a leer? Dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, Ajá. ¿Qué os aprovechará si no hablaré con revelación? Le faltó el acento español ahí. Sino oz. Hablaré. Con conciencia o con profecía o con doctrina. ¿Hasta el 7? Ajá. ¿Hasta el 7 le digo? Ahí está bien. Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablareis al aire. ¿Levantó la mano? Oh, me quiso así, ok. Entonces el 6, el apóstol Pablo está diciendo, ahora pues hermanos, ya les expliqué que el propósito de todo es edificar la iglesia.
Si yo solo me pongo a hablar en lenguas y hablar en lengua, el único que está siendo edificado soy yo. Y dice el apóstol Pablo, qué bueno, yo quisiera que todos hablaran, pero como no todos van a recibir el don de lenguas, otros van a recibir el don de enseñanza, otros van a el don de fe, otros el don de ciencia, el don de interpretación y todos muchos dones. Entonces no todos los van a tener. Entonces él dice, por eso prefiero que usen otros dones para edificación de la iglesia. Entonces ahora dice, ahora pues hermanos, si yo voy a usted, y aquí el apóstol Pablo va a empezar dando un ejemplo. Ahora pues, yo me imagino al apóstol Pablo escribiendo la carta, ¿cómo le doy un ejemplo a estos hermanitos ahí en la iglesia de Corinto? Ahora pues hermanos, si yo voy a ustedes o a vosotros hablando en lenguas, yo me imagino al apóstol Pablo chaparrito, según a Santa Tecla, con sus patas algo torcidas, porque mucho montaba a caballo ahí llegando ahí, ¿no? y abre la puerta y les empieza a hablar en lengua. Así que, ¿qué pasó aquí con el apóstol Pablo? Entonces dice, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? ¿O qué provecho tiene? Si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. ¿Qué van a entenderme? ¿Qué provecho tiene? La respuesta es, no tiene ningún provecho. Ciertamente las cosas animadas que producen sonido, y esto es para los músicos, van a entender bien esto. Las cosas animadas que producen sonido, los instrumentos, como la flauta o la cítara, si no tienen una distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? En otras palabras, los músicos saben que tienen que ir en un solo orden, si no va a sonar ¡ting! Por aquí una cuerda a la guitarra y otro por allá y otro, y va a ser un revueltijo. Entonces todos los músicos saben que llevan una nota, van en la misma nota. Ya algunos de aquí están en la música, en la nota, tanto el que canta como los de la guitarra, los otros, todos van en una misma nota. Y si van todos perdidos se va a oír feo. Gracias. Gracias, con paz. Entonces, la audiencia tiene que entender el mensaje para que sea edificado. Si mi audiencia no me entiende el mensaje, no se está cumpliendo el propósito que es edificar. Entonces, por eso yo me aseguro que ustedes entienden lo que yo les estoy enseñando. Y si no me mueven la cabeza, no me dicen amén o algo así, como dice Hansel, así, o el dedo así en alto, no estoy tan seguro, entonces repito mucho a veces. Entonces hay 4 formas que el apóstol Pablo ve aquí para que sea bien entendible. Entonces dice, ¿qué os aprovechará si no os hablare con? Entonces, para que sea bien entendible, dice revelación, conocimiento, profecía o predicación y doctrina. Entonces estos cuatro elementos, dice el apóstol Pablo, que son importantes en la enseñanza para que ellos puedan entender. Primero revelación, después un conocimiento, después profecía o doctrina. Entonces están estas 4 formas de enseñar que el apóstol Pablo dice, si yo voy con estos, les revelo algo, es mejor poquito que hable 100 palabras. O si yo les doy un conocimiento es mejor. O si yo les predico o les doy una profecía es mejor. O si les doy enseñanza bíblica o doctrina bíblica, todavía es mucho mejor. El 8 dice, y si la trompeta, y él continúa, aquel fue un ejemplo, esta es la segunda parte del ejemplo. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Aquí él da un ejemplo. Nosotros no entendemos mucho. Nosotros solo tenemos la alarma. Bueno, ahora en nuestros teléfonos tenemos el ámbar, ¿no? El mensaje que nos llega de terremoto. Pasó algo, se perdió un niño. Y llega ahí los tin, tin, tin a los teléfonos. O las alarmas en las casas. En aquellos tiempos no había nada de esto. Lo que había, un trompetero oficial que se paraba en la plaza pública y hacía un sonido para guerra. Entonces todos los que estaban soldados retirados o en descanso oían ese sonido de guerra, todos vámonos a la guerra. Había un sonido de paz, estamos en paz. Había un sonido para atraer a la gente, para reunir a la gente,
hacía el trompetero el sonido y la gente venía. Entonces, la enseñanza, nosotros no entendemos mucho eso. En mis tiempos estaba al centro de los pueblos y ponía un megaparlante así en lo alto. Y lo que hacía es que había uno que movía el poste y hablaba para Yo me acuerdo porque vivía en un barrio muy grande allá. Y entonces de repente se oía. Entonces uno estaba hablando, estaba moviendo el palo para que apuntara para aquel barrio. Le daban vuelta, otra vuelta, volvía a repetir aquí, de repente, ya nos toca a nosotros, repetía lo mismo. Entonces estaban esos parlantes y así se anunciaba en mis tiempos. Ahora ya en el teléfono me dice la ciudad qué es lo que está pasando, entonces ya, pero en aquellos tiempos sucedía eso. Por eso dice el apóstol Pablo, si la trompeta diere sonido incierto, imagina usted el trompetero sonando así por así y todos, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Es de guerra o es del otro? Entonces aloca toda la ciudad. ¿Quién se preparará para la batalla? Dice. Si no hay un sonido, guerra. ¿Estamos ahí? Todo tiene que ser entendible. Todo tiene que ser entendible. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablar es al aire. Esto es bien interesante, hermano. No solo hablando de aquí de esta enseñanza de los dones, sino también es importante en nuestras vidas diarias poder nosotros entender las palabras. Lo que se entiende en la hermenéutica es de que una palabra va a decir un mensaje escondido. Una palabra expresa un mensaje escondido. Por ejemplo, usted siente algo aquí adentro. ¿Cuál es la manera para expresarlo? O llorar como niño. No le entendemos a los niños porque no están diciendo una palabra que exprese lo que siente. Nosotros que ya tenemos un idioma bien formado, sentimos algo. Lo decimos. Con palabras que se entienden. Los niños, los papás es bien interesante, los papás primerizos, llora el niño, comida, llora el niño, la pacha, ¿cómo le llaman en Venezuela? Pacha, biberón, el tetero, el niño saber que tendrá el pobre y piensa que hambre tiene. Entonces, ¿por qué? Porque no entiende. Entonces el apóstol Pablo dice aquí, no, se tiene que entender lo que se está diciendo. Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabras bien comprensibles. Entonces se tiene que decir bien porque las palabras dicen un mensaje. Yo siempre le pongo importancia a las palabras que me dice la gente porque están tratando de comunicarme algo. Entonces cuando usted le habla a alguien o usted tiene una plática o charla bien importante, ¿qué quiso decir con esta palabra? Porque las palabras revelan algo. Entonces, las palabras existen porque hubo una necesidad de algo que estaba dentro, un mensaje atrás. Entonces, existió el mensaje y se traduce en una palabra. Entonces, la palabra me va a explicar el mensaje que está atrás. Entonces, que sean bien comprensibles. Y el apóstol Pablo hace una pregunta. ¿Cómo se entenderá lo que decís? Porque hablar es al aire. Entonces, si no me entienden lo que yo le estoy diciendo, explicando con el idioma de ustedes, es como que esté hablando al aire. Este es un ejemplo, del Medio Oriente. Nosotros no lo aceptamos bien porque en el Medio Oriente hay mucho aire en el desierto. Usted habla y según la palabra se le llevó el viento. Nosotros usamos el ejemplo como estar hablando con un mudo o con un sordo, perdón. ¿Usted alguna vez le ha hablado a un sordo? Y de ahí se dio cuenta que era sordo. Le dijo un montón de cosas. Y de ahí que le dijo, no puedo escuchar. Todo lo que le dijo es como que se lo llevó el viento, dice el apóstol Pablo aquí. Entonces se pierde el tiempo. Si no se entiende lo que se dice, es como hablarle al aire. ¿Preguntas o comentarios? ¿Vamos bien? 15 minutos más. Bueno, vámonos entonces. El capítulo 10, el versículo 10 dice, tantas clases de idioma hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Si algo a mí me sorprenden es los idiomas. Yo quedo
anonadado, no, había otra palabra, atónito con los idiomas. Hay tantos idiomas en el mundo y ninguno es igual. Y todos tienen un significado. Todos. Meche, ¿cuántos idiomas se hablan en Los Ángeles? ¿140 o 200? ¿140? 140 idiomas aquí, aparte lenguas, en Los Ángeles. Estamos tomando con Meche una clase Meche y otros hermanos de aquí en la iglesia, una clase con la policía, y empezamos con el panorama de Los Ángeles, y hay tanta lengua. A mí siempre me sorprende. Me sorprende también el lenguaje de los niños, cómo se comunican los niños. Cómo se comunican, ¿no? Y solo las mamás les entienden. Yo cuando Hansel habla le pido traducción a la mamá. Ya la mamá me traduce. Entonces, y eso que no es un idioma oficial, es un idioma que él va a dejar pronto. Pero entonces el apóstol Pablo, hay muchos idiomas en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo dice, si los otros tienen significado y ustedes hablando en lenguas que no tienen significado, que no la interpretan, les ganan los otros. Porque el apóstol está diciendo, aquellos es mejor. Aquel indio, perdón la expresión, aquel indígena que está hablando allá, está hablando mejor que el que está hablando en lenguas, si no está edificando. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Es más importante aquel indígena que habla su idioma que alguien que esté hablando en lenguas edificándose solo él. 11. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así que también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. Y dale otra vez, ¿para qué? Para edificación de la church, de la iglesia. Últimamente me ha dado de hablar mucho en inglés, ¿no? El domingo aprendieron 3 palabras. ¿Ya se les olvidó las palabras que aprendieron el domingo? ¿Qué era? Ah, muy bien, otra. ¿Alguien? A la una. ¿Quién da más? Eran 3 palabras. Action, reflection y reaction. Muy bien. Ahora church. Digan todos church. Church. Muy bien. Ahí vamos. Como decía mi hermana, church. ¿Qué dice? Pero si yo ignoro el valor de las... Hermanos, las palabras tienen mucho valor. Tienen mucho poder. Dice, si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla es extranjero para mí, porque no nos entendemos. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lenguas extrañas, pida en oración poder interpretarlas. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Yo estaba estudiando este versículo ahora en la mañana y decía yo, ni él mismo se está edificando. Su espíritu se está edificando, pero él formándose como creyente no se está sacando provecho. Ni él, ni toda la congregación. Su espíritu sí. Se está edificando espiritualmente, pero en entendimiento, en formación, en adoctrinamiento, no está él edificándose, no tiene fruto. Si no tiene él, menos los demás. Y ahorita vamos a ver si llegamos a esa partecita ahí. Entonces, todo tiene que tener un significado, todo tiene que tener un significado. Las palabras, al entenderlas, tienen gran valor y gran poder. Cuando usted entiende, las palabras tienen gran valor y tienen mucho poder. Eso es lo que dice el 11. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, lo que está diciendo la otra persona, seré como extranjero. Yo no le voy a ser extraño para él. Si no le entiendo, ¿qué estás diciendo? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué lo dices? Soy como extranjero. Cuando no nos entendemos en la comunicación, somos como extranjeros, porque no nos estamos entendiendo. Edifica más a la iglesia, entonces, al entenderla edifica más a la iglesia. Cuando nos entendemos, ya no somos desconocidos. Cuando nos entendemos, cuando nos hablamos, ya no somos desconocidos.
Vamos a avanzar un poquito. Así también el 12, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Casi en cada versículo el apóstol Pablo está el propósito de la iglesia. Y más adelante en los últimos versículos el apóstol Pablo le va a dar duro a los hermanos creíditos de la iglesia. Dice, así también vosotros pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Entonces, ningún don es malo, ningún don es menos que el otro, como aprendimos anteriormente. Todos son buenos. El apóstol Pablo dice, procuren abundar, busquen los dones, pero búsquenlos con un solo propósito, para edificación a la iglesia. El único propósito de que usted anhela un don, por ejemplo, mucha gente anhela los dones de sanidad para poner mano y decir, yo lo sané. Con mi oración se sanó. Entonces, dice el apóstol Pablo, eso no. O si yo tengo el don de profecía y doy una profecía, wow, ese sí es un siervo del Señor porque profetiza. Dice el apóstol Pablo, no tiene ese no es el propósito, sino abundar en la edificación de la iglesia, que edifique la iglesia. El 13, por lo cual, el que habla en lenguas extrañas, pida en oración poder interpretarlas. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Ya lo había dicho esto anterior o sí lo leí? El orar en lenguas espirituales, primero, pero no edifica la iglesia. El orar en lenguas espirituales me edifica a mí, pero no edifica a la iglesia. Ahora, yo quiero explicar algo aquí que he estado tratando de teologizar, es de que la llenura nos da el poder, porque el apóstol Pablo dice que cuando nosotros hablamos en lengua nos estamos edificándonos a nosotros mismos. Pero la pregunta es entonces, ¿en qué manera si el apóstol Pablo dice, yo me estoy edificando, pero a la vez ni yo mismo estoy dándome frutos para ni para los demás? Entonces la conclusión que yo hago, cómo reconciliar que no me edifico yo, ni edifico a la iglesia, pero por otro lado dice que cuando uno ora en lengua se está edificando uno mismo. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia ahí? Entonces, la llenura nos da poder. Cuando yo estoy orando en lengua, yo me estoy llenando de poder espiritual, de fuerza espiritual. Me estoy llenando, pero todavía no estoy formado como creyente. Recuerden que el propósito es el amor. Entonces, yo me puedo llenar y puedo rebosar en esa presencia del Espíritu Santo, en ese poder del Espíritu Santo, pero necesito el entendimiento para ser lo que debo ser y para hacer lo que necesito ser. Yo puedo tener el poder, pero si no sé cómo hacerlo, si no sé cómo ser un buen creyente, de nada sirve. Por eso hay muchos creyentes que tuvieron buena experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo, por 1, 2 años, 3 años o meses, y de repente ya no los vemos. No fueron adoctrinados, como dice el apóstol Pablo. El creyente necesita ser adoctrinado. Es bueno, yo creo que es de la mano buscar la presencia del Señor, sentir esa presencia, esa llenura del Espíritu Santo es bueno, pero tiene que ir de la mano con la palabra del Señor, con la doctrina. En los versículos anteriores vimos que tiene que ir la doctrina. Y la doctrina la recibimos por medio de la palabra del Señor. Ustedes se están adoctrinando ahorita. Si en algún momento ustedes son llenos del Espíritu Santo, tienen ese encuentro y sienten esa presencia del Señor, va a ser un levantón de poder espiritual. Mala doctrina, ustedes van a ser unos cristianos sólidos. Tienen el poder, pero también tienen el hacer. Entonces, porque va el poder y el hacer. Tengo el poder para hacerlo y sé cómo hacerlo. Tengo el poder para hacer, pero también puedo ser lo que debo ser. ¿Me entendieron? Esto es algo de teología muy difícil de comprender, pero más o menos ahí va la enseñanza. ¿Preguntas o comentarios hasta aquí? En ese tiempo, pastor, ¿cómo era que hablaba en lenguas?
significado de lenguas? ¿Qué palabras de Lenguas angelicales. Usted puede meterse a YouTube y escuchar gente que habla en lenguas. Mi mamá habla en lenguas. Ahorita no he hablado, pero antes hubo un tiempo que yo era muy, no es que no sea menos espiritual, pero era más espiritual, digamos, me gustaba mucho en lo espiritual. Ahora me enfoqué más en la enseñanza. Yo en personal mío descubrí que yo prefiero que los hermanos sean bien adoctrinados, que estén firmes en su fe, a que estén un ratito bien ungidos o bien llenos, pero no sepan cómo compartir la palabra del Señor, no sepan cómo amarse unos a otros, no sepan cómo enseñar, Entonces me enfoqué más en la enseñanza, en el adoctrinamiento, aunque sí, tal vez en un futuro podamos tener servicios para buscar llenuras del Espíritu Santo, recibir dones, pero antes lo hablaba en lenguas. Todavía creo puedo hablarlas, no sé si ahorita, pero es un encuentro que uno tiene con el Señor más profundo. Uno está muy espiritual, tiene esos tiempos de oración, esos tiempos de entrega al Señor, y de repente el Espíritu Santo viene en uno y uno habla en lenguas. Y a veces no entiende nada. Mi primera experiencia hablando lenguas fue cuando yo tenía 12 años en un campamento. Y ahí el Señor me dio el llamado al ministerio. Yo sabía que el Señor me había llamado al ministerio, pero no sabía que al pastorado, a la predicación. Pero yo sabía que algo había pasado, y lo que sucedió en ese campamento es recuerda que fui a un campamento, tenía como 12 años, me fui con algunos jóvenes. Yo no me di cuenta, estábamos orando, estábamos adorando, y de repente yo perdí el conocimiento. Ya después, cuando iban de regreso, me dijeron que yo estaba hablando en lenguas. Yo le dije, sí, estabas hablando en lenguas. No me di cuenta. Yo perdí como la noción, fue como éxtasis. Perdí la noción. Me concentré tanto adorando al Señor, yo tenía 12 años. Pero después yo sentí que algo había pasado en mí. Tuve un encuentro con el Señor muy real ahí. De ahí mi vida cambió, ya fue diferente. Yo sabía que Dios me había escogido para el ministerio. Y aunque me alejé 4 años del Señor, que no quise saber nada de la iglesia, después eso me tenía ahí pendiente, hasta que el Señor me llamó. Pero son encuentros que las personas tienen cuando buscan al Señor. Pero si uno no busca al Señor en oración, en una entrega, Señor, necesito tu presencia, hazte sentir en mi vida, hazte sentir aquí, no va a suceder. Entonces, todo va de la mano. ¿Es bueno? Es bueno. ¿Es malo? No es malo. ¿Cuál es mejor? ¿La enseñanza de la Escritura entendible o los momentos de la presencia del Señor? Ambos son importantes. Mucha gente es sanada cuando tienen ese encuentro con el Señor, son restaurados, sus vidas cambian, sus vidas son transformadas de ahí para adelante. Entonces, pero yo me he enfocado más en que ustedes entiendan qué es el Evangelio y sean edificados, adoctrinados, como dice el apóstol Pablo.